Bueno, voy a adelantar algunas vueltas y aquí voy a levantar mis 3 cadenas. Esto es un primer macizo y voy a iniciar esta vuelta con un cuadrito vacío. Entonces hago un macizo y aquí tengo ya mi cuadrito vacío. Y ahora voy a hacer uno relleno. Entonces este es 1, en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3. Y ahora 2 cuadritos vacíos, entonces hago una cadena y en el siguiente macizo un macizo. Y vuelvo a hacer una cadena y en el siguiente macizo otro macizo. Ahí. Entonces inicio la vuelta con un cuadrito vacío, después uno relleno y luego 2 vacíos. Y ahora voy a hacer uno relleno. Este es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Y ahora 3 cuadritos vacíos, una cadena y en el siguiente macizo un macizo, una cadena y en el siguiente macizo un macizo, una cadena y en el siguiente macizo un macizo, para tener aquí 3 cuadritos vacíos. Y ahora voy a hacer 2 rellenos. Este es 1, en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3. Este 3 se convierte en 1, el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Y así tengo mis 2 cuadritos rellenos aquí. Ahora voy a hacer uno vacío, una cadena y en el macizo siguiente un macizo. 2 cuadritos rellenos. Este es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Una cadena y sobre el macizo de abajo un macizo. Una cadena y en el siguiente macizo otro macizo. Este marcador o separador de puntos lo voy a recorrer a la vuelta que estoy trabajando. Yo en este momento no lo voy a hacer porque apenas voy en esta parte. Y lo que estoy haciendo es adelantar vueltas para que ustedes las tengan y puedan avanzar en su proyecto. Entonces aquí inicia, en estas vueltas repetitivas, inicia el tramo. Aquí voy a iniciar con 2 cuadritos rellenos. Este macizo es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Una cadena y en el siguiente macizo hago un macizo para tener después de estos 2 rellenos uno vacío, como acá. Acá. Y ahora voy a hacer 2 cuadritos rellenos. Este macizo es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Después de estos dos cuadritos rellenos son 3 vacíos. Entonces hago una cadena y en el macizo que sigue un macizo, una cadena y en el macizo que sigue otro macizo, una cadena y en el macizo que sigue un macizo. Y ahora es un cuadrito relleno. Este macizo es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Una cadena y ahora voy a hacer 2 cuadritos vacíos. Entonces hago un macizo, una cadena y en el siguiente macizo otro macizo. Y ahora es uno relleno. Este es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Después de este cuadrito relleno voy a hacer 3 cuadritos vacíos, una cadena y un macizo, una cadena y un macizo,
una cadena y un macizo. Y ahora es un cuadrito relleno. Este es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Ahí está. ¿Sí? Y 2 cuadritos vacíos, una cadena y un macizo, una cadena y un macizo. Ahora es uno relleno. Este es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Después de este cuadrito, aquí, este cuadrito relleno, voy a hacer 3 cuadritos vacíos, una cadena y un macizo, una cadena y otro macizo, una cadena y un macizo. Llegando a esta parte, después de estos 3 cuadritos vacíos, son 2 rellenos. Este es 1, en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Y ahora es uno vacío, una cadena y en el siguiente macizo, un macizo. Y aquí son 2 cuadritos rellenos. Este es 1, en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Una cadena y un macizo en el macizo que tengo aquí abajo. Una cadena y un macizo en el siguiente macizo. Entonces, hasta aquí termina el tramo donde están las vueltas repetitivas. Este marcador o separador de puntos, al igual que al iniciar el tramo, al finalizarlo lo voy a recorrer al nivel que estoy trabajando. Lo que yo voy a hacer ahora es cortar mi hebra para dar la indicación de la siguiente vuelta. Ustedes no van a cortar ninguna hebra, se van a seguir con los demás tramos hasta terminar toda la vuelta. Yo sí lo voy a hacer porque necesito adelantar la explicación de la siguiente vuelta y de los siguientes tramos. Entonces, a ver, permítanme, voy por mi cargador porque se me está bajando la batería. Entonces, ya les había indicado en los videos, en estos últimos videos, que los cortes de hebra que estoy haciendo, ustedes no lo van a hacer. Ustedes no van a hacer ningún corte de sus hebras, de sus hilos. Eso lo estoy haciendo yo para poder adelantar la explicación de las vueltas, pero ustedes se van a seguir haciendo sus tramos con las explicaciones que doy hasta terminar toda la vuelta en la falda. Yo aquí estoy haciendo esto nada más para adelantar explicaciones de las demás vueltas y que podamos avanzar. Entonces aquí voy a anudar mi hebra en esta parte. Ustedes al terminar cada vuelta van a cerrar de la misma forma, haciendo su punto deslizado y subiendo al siguiente nivel para poder continuar con la siguiente vuelta, ¿sí? Y ya sabemos cómo subir al siguiente nivel de las vueltas que siguen, ¿no? Entonces, terminando con un punto deslizado la vuelta, aquí comienzo con 1, 2, 3 cadenas que hacen un primer macizo y con esto ya estoy subiendo al siguiente nivel o a la siguiente vuelta. Bueno, aquí voy a comenzar esta vuelta con un cuadrito relleno. Entonces ya hice aquí un macizo, entonces dentro del cuadrito hago otro macizo y en el siguiente macizo que sigue aquí abajo hago otro macizo y con esto ya tengo mi primer cuadrito relleno de esta vuelta. Una cadena y ahora voy a hacer un cuadrito vacío, dejo pasar un punto y en el siguiente hago un macizo. Después de este cuadrito vacío voy a hacer uno relleno. Este es 1 dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3. Una cadena y ahora un cuadrito vacío. Entonces en el siguiente macizo hago un macizo. Ahí está. ¿Sí?
Iniciamos esta vuelta con un cuadrito relleno, después un cuadrito vacío, luego uno relleno y luego uno vacío, y ahora va a ser uno relleno. Este es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Y ahora voy a hacer 3 cuadritos vacíos, una cadena y en el siguiente macizo un macizo, una cadena y en el siguiente macizo otro macizo, una cadena y en el macizo siguiente otro macizo. Y así ya tengo 3 cuadritos vacíos. Ahora voy a hacer 2 rellenos. Este es 1, en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3. Ese 3 se convierte en 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. ¿Sí? Una cadena y aquí un cuadrito vacío. Entonces hago aquí un macizo y aquí voy a hacer 2 cuadritos rellenos. Este es 1, en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Una cadena y un macizo sobre el macizo que tengo abajo. Una cadena y mi marcador lo voy a recorrer al nivel en que estoy tejiendo. Ustedes eso lo van a hacer. Aquí inicia el tramo. Entonces inicio con dos cuadritos rellenos. En el macizo hago un macizo, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Una cadena y ahora voy a hacer un cuadrito vacío, así es que en el siguiente macizo un macizo y voy a hacer 2 cuadritos rellenos. Este es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Una cadena y ahora 3 cuadritos vacíos. Entonces en el siguiente macizo un macizo, una cadena y en el siguiente macizo un macizo, una cadena y en el siguiente macizo un macizo. Y ahora un cuadrito relleno. Este es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Una cadena y voy a hacer un cuadrito vacío. Una cadena aquí, así. Y ya quedó mi cuadrito vacío y ahora es uno relleno. Este es 1, dentro de la casita hago 2 y en el siguiente macizo 3. Una cadena y ahora es un cuadrito vacío. Dejo pasar un punto y en el siguiente hago un macizo. Y ahora voy a hacer 3 cuadritos rellenos. Este es 1, dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3. Este 3 pasa a ser 1 dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3. Este 3 pasa a ser 1 dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo, aquí, 3. Una cadena y ahora voy a hacer un cuadrito vacío. Entonces dejo pasar un punto y en el siguiente un macizo. Y ahora uno relleno. Este es 1 dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3. Una cadena y ahora un cuadrito vacío. En el siguiente macizo un macizo y ahora uno relleno. Este es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Y ahora voy a hacer 3 cuadritos vacíos. Entonces hago una cadena y en el siguiente macizo, una cadena y en el siguiente macizo, un macizo, una cadena
y en el siguiente macizo un macizo. Y ahora aquí 2 cuadritos rellenos, entonces este es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Una cadena y ahora voy a hacer un macizo para tener un cuadrito vacío aquí. Y ahora 2 cuadritos rellenos. Este es 1, en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3. Este 3 se convierte en 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Una cadena y un macizo sobre el macizo que tengo abajo, aquí donde son las vueltas repetitivas. Una cadena y un macizo sobre el macizo que sigue. Aquí lo que estoy haciendo es llegar ya al final de este tramo y con esto ya está la explicación para este tramo. El segundo en este video que les estoy dejando. Entonces así vamos con este diseño. Para la siguiente vuelta necesitaría cortar otra vez nuevamente esta hebra y lo vamos a hacer para darle una vez una tercera vuelta de explicación en este mismo video. Entonces aquí miren, ustedes van a continuar tejiendo sus tramos de igual forma como les acabo de indicar hasta terminar toda la vuelta. Al finalizar la vuelta ustedes van a cerrar su vuelta con un punto deslizado y van a levantar sus 3 cadenas para hacer su primer macizo de esa vuelta. Igual yo aquí voy a levantar mis 3 macizos, 1, 2 y 3. Estos corresponden al primer macizo de la vuelta que voy a dar explicación. Y voy a iniciar esta vuelta con 2 cuadritos vacíos. Entonces dejo pasar un punto y en el siguiente hago un macizo, una cadena y un macizo en el siguiente macizo de abajo. Y así ya inicié con 2 cuadritos, aquí 2 cuadritos vacíos. Ahora voy a continuar con 2 cuadritos rellenos. Este es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 se convierte en 1 dentro de la casita 2 y en el macizo que sigue 3. Ahí está. Entonces, repasando, yo inicio esta vuelta con 2 cuadritos vacíos, uno relleno y después, 2 cuadritos vacíos, 2 rellenos y ahora voy a hacer uno vacío. Entonces hago una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente hago un macizo. Después de este cuadrito vacío hago 2 rellenos. Este es 1 dentro de la casita 2 y en el macizo que sigue 3. Este 3 se convierte en 1 dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3. Y ahora uno vacío, una cadena y un macizo en el que sigue de abajo. ¿Sí? Y ahora 2 cuadritos rellenos. Este es 1, en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3. Este 3 se convierte en 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Voy a hacer una cadena para hacer un cuadrito vacío aquí, en el siguiente macizo, un macizo. ¿Sí? Así es como estoy iniciando mi vuelta. Y aquí voy a hacer 2 cuadritos rellenos. Este macizo es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 se convierte en 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Una cadena y aquí en el siguiente macizo, un macizo. Aquí es a donde son las vueltas repetitivas. Una cadena y en el siguiente macizo, un macizo. Este marcador o separador de puntos lo voy a recorrer al nivel o a la vuelta que estoy trabajando. Y voy a iniciar este tramo con 2 cuadritos rellenos. Este es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3.
Voy a hacer una cadena y en el siguiente macizo un macizo para tener un cuadrito vacío. Y ahora voy a hacer dos cuadritos. Después de ese vacío voy a hacer dos cuadritos rellenos. Este es uno, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 se convierte en 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Ahí está. Una cadena y ahora uno vacío, un cuadrito vacío. Entonces en el macizo que sigue un macizo y ahora dos cuadritos rellenos. Este es uno dentro de la casita 2 y en el macizo que sigue 3. Este 3 se convierte en 1 dentro de la casita 2 y en el siguiente 3. Una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente un macizo para tener ahora un cuadrito vacío. Después de este vacío, dos rellenos. Este es uno dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3. Este 3 se convierte en 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Así vamos, ¿no? Después de estos dos cuadritos vacíos, voy a hacer 5 casitas vacías, una cadena y en el siguiente macizo 1, una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente 2, una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente 3, una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente 4, una cadena y en el siguiente macizo 5, una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente 6, una cadena y en el siguiente macizo 7. Son 7 cuadritos vacíos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Después de estos 7 vacíos son dos rellenos. Este es uno y dentro en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 se convierte en 1 dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3. Así vamos, ¿no? Ahora voy a hacer un cuadrito vacío. No, a ver, después de estos, bueno, después de los 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vacíos, son dos rellenos, una cadena y ahora es un cuadrito vacío. Y después dos rellenos, pero déjenme ver porque creo que ya me perdí. Ay, por estar viendo el mouse. Iniciamos, a ver, vamos a recordar para repasar. Iniciamos el tramo aquí, donde están las vueltas repetitivas, con dos cuadritos rellenos. Aquí. Y después es uno vacío y luego son dos rellenos. Después es uno vacío y luego son dos rellenos. Luego es uno vacío, luego dos rellenos y luego son los 7 vacíos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Después son dos rellenos y luego es uno vacío y luego son dos rellenos. Aquí. Así vamos, ¿no? Pero no entiendo por qué aquí. Es que el mouse no me está ayudando mucho y me distrajo. No me está ayudando mucho porque ya se le acabó la batería. Como es inalámbrico, ya se le acabó la batería y yo aquí ya me perdí. Entonces tengo que repasar otra vez porque se me hace que estoy dejando algo fuera. Yo estoy en la vuelta 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Esto es lo que suele suceder, chicas, cuando a veces nos perdemos en las vueltas. Pero pues es normal. 1, 2, 3, 4. Repasando otra vez aquí, llego al donde están las vueltas repetitivas, hago un cuadrito vacío y luego son 2 rellenos y luego 1 vacío y luego 2 rellenos, luego 1 vacío y luego otra vez 2 rellenos y luego 7 vacíos. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Después de estos 7 son 2 cuadritos rellenos, que son estos. Y luego un cuadrito vacío. Quiero ver por qué me estoy perdiendo. Aquí, 1, 2, 3. El anterior está bien. O sea, la vuelta anterior está bien trabajada. Bueno, la vamos a hacer así. Sí está bien. Ok, entonces después de los 7 vacíos son 2 rellenos y luego es 1 vacío y ahora son 2 rellenos. Este es 1 dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3. Y aquí ya llevo 1 y ahora este 3 se convierte en 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Una cadena y ahora voy a hacer un cuadrito vacío. Dejo pasar un punto y en el siguiente 1 vacío y ahora son 2 cuadritos rellenos. Este es 1 dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo un macizo. Ahí está. ¿Sí? Y ahora, bueno, como ya llegué aquí en esta parte donde están el fin de este tramo, aquí se termina igual con 2 cuadritos rellenos y con este serían 3. Entonces este 3 se convierte en 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 se convierte en 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Una cadena y un macizo aquí. Una cadena y en el siguiente macizo, en este, un macizo, ¿sí? Este es el final del tramo, entonces acuérdense siempre recorrer su marcador o separador de puntos al nivel o a la vuelta que se está trabajando, ¿sí? Yo me perdí un poco, pero bueno, ya está. Entonces ya está corregido y iba yo bien, no me había equivocado. Entonces nada más es cuestión de tener cuidado porque de repente sí nos perdemos con tanto cuadro. Pero bueno, vamos a continuar. Ya les di en este video entonces 1, 2, 3, 3 vueltas explicadas para que continúen con los tramos y en cada tramo trabajar lo mismo hasta terminar la vuelta. Así es que vamos a echarle ganas, ¿no? Porque ya faltan poquitas vueltas. Continuamos con más.